Un día a la vez es un espacio para conectar con Dios a través de su palabra. Suscríbete y acompáñame en este maravilloso viaje y permite que la palabra nos transforme de dentro hacia afuera. Bendecido día para todos. Hoy vamos a la reflexión número 109 y el título de la reflexión de hoy es No huyan del sufrimiento. Lectura las encontramos en el libro de Josué capítulo 7 al 9, el Salmo 109 y el Evangelio de Lucas capítulo 9, versos del 1 al 27. Vemos que la palabra de hoy nos confronta con una realidad que vivimos todos cuando nos acercamos a Dios. Lo queremos a Él, queremos sus bendiciones, pero no queremos los procesos que nos van a transformar. En otras palabras, queremos obtener la victoria sin la cruz. Es como decir que lo que Cristo hizo, pues no sirvió de nada. Él vino y nos marcó el camino. Entonces los sufrimientos son parte de nuestro proceso, de nuestro vivir. Entonces eso es lo que nos dice hoy Jesús en el Evangelio de Lucas. El sufrimiento no es castigo, es parte del proceso de pasar de una vida en oscuridad a la vida en la luz, porque hemos crecido con muchas cosas que no permite que nuestro potencial se desarrolle, cosas que dañan a los otros y que nos dañan a nosotros mismos. Bueno, empecemos. Josué 7, vamos a ver algo muy fuerte porque después de que el pueblo tuvo una gran victoria en Jericó, Israel fue derrotado en Ai. ¿Pero por qué pasó esto? No fue falta de estrategia, fue un problema del corazón. ¿Por qué? Porque Acán tenía un pecado oculto. Veamos, dice, por esta razón los israelitas huyen derrotados de sus enemigos. Ahora Israel mismo será apartado para destrucción. No seguiré más con ustedes a menos que destruyan esas cosas que guardaron y que estaban destinadas para ser destruidas. Mira que con esto aprendemos algo súper incómodo, pero que es muy necesario. Enfrentar el pecado duele. Reconocerlo, sacarlo a la luz, dejarlo no es fácil, pero evitar ese proceso solo prolonga la derrota. Creo que si nos ponemos a analizar y vemos nuestra vida, cómo ha sido, nos damos cuenta que las cosas que no quisimos poner a la luz fueron las que más nos atormentaron y son las que nos pusieron zancadilla en todo nuestro proceso, porque no nos pueden pasar cosas maravillosas, extraordinarias y buenas si nosotros no estamos haciendo las cosas de la manera correcta. Si dentro de nuestro interior hay envidias, hay riñas, hay pecados ocultos, todos tenemos. O sea, en este proceso el Espíritu nos va mostrando y siempre hay algo que sacar a la luz. Pero cuando tú lo sacas, eso empieza a dejar de tener poder en tu vida y todo empieza a cambiar. Eso es lo que se nos ha metido en la cabeza, que no hay que decirlo, que hay que guardar una imagen, pero no. Cuando tú sacas, empiezas a ser libre. Y eso es lo que la oscuridad no quiere. No quiere que seamos libres y no quiere que vivamos toda la vida encadenados, y por eso es que seguimos viviendo en tanta derrota, porque esto no es fácil, esto es algo que Dios nos lo da a través del Espíritu Santo, de ir siempre a su presencia para que nuestro espíritu esté fortalecido. Recordemos que si no alimentamos el espíritu, pues Él no va a gobernar el alma ni va a gobernar el cuerpo, entonces no vamos a poder hacer las cosas como Dios ha mostrado que deban ser en su palabra, porque una vez escuchaba como un proverbio que decía que dentro de nosotros hay dos cosas, digamos que el bien y el mal, pero ¿cuál es la que va a tener más fuerza? Pues la que más alimentemos. Entonces es lo mismo, habíamos dicho que nosotros tenemos un alma, vivimos en un cuerpo y somos espíritu. Entonces
Nos pasamos la vida alimentando el alma y alimentando el cuerpo, pero no el espíritu. Entonces el espíritu no va a poder gobernar si no lo alimentamos. ¿Y cómo lo alimentamos? Pues yendo a Eucaristía, leyendo la palabra. De esta manera el espíritu se va fortaleciendo. Vemos que a pesar de esto, Dios no nos abandona, pero sí nos llama a confrontar lo que está mal en nuestra vida, porque no hay verdadera victoria sin limpieza interior. Entonces decimos, pero ¿por qué yo vuelvo a caer en lo mismo? Es porque no hemos llegado a las profundidades de nuestro ser para sacar todo eso que nos está metiendo zancadilla. Y eso solamente el Espíritu Santo es el que penetra con la palabra de Dios a lugares donde nosotros no nos hemos podido dar cuenta y discierne cuál es el verdadero interés de todo lo que nosotros estamos haciendo. Eso no es sencillo, de verdad que a veces uno se da cuenta y dice, uy, no, uno sé una porquería. A mí me pasa, digo unas cosas que no, y hay personas que uno las ve y no tienen esas cosas. Entonces, pues conocernos solamente es posible en el Espíritu, y no es para culparnos ni para cargar con condena, no, es para ser libres, porque recordemos que Cristo para eso murió, para que nosotros fuéramos libres de todo eso. Entonces Él jamás va a estar enojado con nosotros, tengamos lo que tengamos, a diferencia de nosotros que a veces somos volubles. Dios no es así, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y en Josué 8 vemos que después del arrepentimiento Dios devuelve la victoria. Esto revela algo esperanzador. Dios siempre da nuevas oportunidades, pero esas oportunidades pasan por la obediencia a la palabra, no por la evasión. Vemos que también en ese capítulo Josué reafirma la ley de Dios para continuar la conquista, lo que subraya que todo éxito que nosotros tengamos depende de seguir la voluntad o las directrices de Dios, y todo eso está en su palabra. Y si tú te sientes juicioso a analizar, lo único que dice la palabra de Dios es todo lo que nos edifica, todo lo que nos ayuda a crecer, lo que nos ayuda a amarnos, a dar amor a los demás y a construir una sociedad más justa e igualitaria. Pero no, yo no sé, nos han metido la idea absurda en la cabeza de que Dios nos viene, mejor dicho, a quitar y hacer chapa a la antigua. Pero mira, si todos analizamos, la vida antes era más sencilla, no había tanta distracción. Ahora por eso acercarnos a Dios es más complicado, es más complejo, porque hay mucho en que distraernos. Y a veces decimos, no está malo. Y yo le dije, sí, no está malo, pero nosotros no somos ni alma ni cuerpo, somos espíritu. Entonces, así como alimentamos todo lo demás, debemos alimentar nuestro espíritu con la palabra, la Eucaristía, porque es que crecemos es en comunidad, no es una fe aislada. ¿Cómo te vas a dar cuenta qué es lo que te falta si vives solo como un champiñón, si no interactúas con nadie, si no te permites ir a una comunidad de fe? No, eso uno solo de que va para el cielo. Pero así no es. Cuando tú te enfrentas a la cotidianidad, te das cuenta que falta pelo para el moño. Entonces la invitación ha sido siempre la que la palabra nos ha hecho, que debemos permitir navegar en la palabra. Eso es remar mar adentro, un día a la vez. Por eso el canal se llama así, es un día a la vez en su palabra, porque es que todos los días la palabra nos va revelando cosas y vemos que se va concatenando lo que se ha hablado antes con lo que sigue, porque es que la palabra es una sola, es un mismo mensaje mostrado de diferentes ópticas. O sea, tú te sientas a leer la palabra y eso es un mundo maravilloso. El problema es empezar, pero es tu decisión hacerlo. Ay, sí, ese es el libre albedrío que nosotros tenemos. Y en Josué 9 se narra un engaño. Otra vez Josué muestra su debilidad y toma decisiones sin consultar a Dios.
Se deja llevar por las apariencias, por algo que parece lógico, pero termina siendo engañado. ¿Cuántas veces no nos pasa lo mismo? Que vemos, no, esto es muy bueno, sí, mire, según nuestra lógica humana, pero es que nosotros solo vemos las apariencias, pero Dios ve el corazón y ve las profundidades. A nosotros lo que vemos nos puede engañar. Por eso siempre hay que preguntarle a Dios qué es eso que Él quiere, que nos ayuda a discernir. Pero nosotros que evitamos el silencio, evitamos orar, evitamos hacer ese discernimiento. ¿Por qué? Porque queremos todo así, inmediato, todo rápido. Pero mire que las prisas muchas veces nos meten en situaciones que luego nos cuesta sostener y que tenemos que sostener o soltar. Pero si consultáramos a Dios, todo sería distinto. Y aquí vemos algo que debemos resaltar. El sufrimiento muchas veces es consecuencia de nuestras decisiones. Hay sufrimientos que no deberíamos pasar, pero hemos decidido mal y fue parte de esa decisión. Otras veces es parte del proceso y en muchos casos es camino hacia el crecimiento. Mira que Cristo aprendió la obediencia siendo obediente hasta una muerte en cruz. Todo eso desgarrador que Cristo vivió, nosotros no lo vamos a vivir de esa magnitud. Nos van a tocar sufrimientos, pero no comparados con ese, y no los queremos. O sea, queremos la victoria, la vida de resurrección, sin sacar Egipto de nuestro corazón, y es necesario que salga Egipto, y la única manera es el sufrimiento, o sea, pasar por dificultades. O sea, sufrimiento quiere decir que tú te estás desacomodando, y como no nos queremos desacomodar, sufrimos. Esa es la realidad humana. Nosotros estamos en un punto y ahí creemos que estamos bien, y que nos saquen de ahí es muy difícil y sufrimos. O sea, eso es lo que quiere decir sufrimiento, que Dios nos está soltando de todo eso que tenemos agarrado, que nos pone un peso y no nos deja volar hacia lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Bueno, veamos. Y el Salmo 109 nos muestra el corazón de alguien que sufre injustamente. Hay dolor, hay traición, hay angustia, pero en medio de todo hay una decisión: seguir confiando en Dios. Estoy necesitado, Señor, ayúdame. Tú estás junto al necesitado. Cuando tú necesitas algo, tú recurres a Dios. Él es el último recurso cuando Él debe ser lo primero. El sufrimiento, cuando está uno en Dios, no destruye. Ese sufrimiento nos purifica, nos ayuda a profundizar, nos quita las seguridades falsas y nos enseña a depender de lo esencial, de la provisión diaria de Dios. Es maravilloso, y vamos a leer unos versos del Salmo. Pero a mí trátame bien, oh Señor soberano, por el honor de tu propia fama rescátame, porque eres tan fiel y tan bueno, pues soy pobre y estoy necesitado, y mi corazón está lleno de dolor. Me desvanezco como una sombra al anochecer, me quitan de encima como una langosta. Mis rodillas están débiles de tanto ayunar y estoy reducido a piel y huesos. Soy objeto de burla para la gente. Cuando me ven, menean la cabeza en señal de desprecio. Señor, oh Señor mi Dios, sálvame a causa de tu amor inagotable. Haz que vean que esto proviene de ti, que tú mismo lo has hecho, Señor. Entonces que me maldigan si quieren, pero tú me bendecirás. Cuando me ataquen serán deshonrados, pero yo, tu siervo, seguiré alegrándome. Pero yo daré gracias al Señor una y otra vez. Lo alabaré ante todo el mundo, pues Él está junto al necesitado, listo para salvarlo de quienes lo condenan. Mira que este salmo habla de lo que pasó en la cruz. El Padre salvó a Jesucristo y nos salvó a nosotros de toda la condenación. O sea, es un momento de creer en ese profundo amor de Dios. Es un momento de
de aceptar su camino, de pasar ese proceso que a veces va a doler, no siempre va a doler, porque cuando nos desacomodamos siempre sufrimos. Y el Evangelio, Jesús nos lleva a otro nivel. No solo habla del sufrimiento, sino que lo asume como parte del camino de todo discípulo. Vemos que hay un versículo que me llamó mucho la atención y es el 11, que después de que Dios les habló del reino, sanó a quienes necesitaban ser sanados. O sea, yo estoy convencida que esa sanidad de la profundidad, cuando tú estás sano internamente, tú empiezas a sanar en tu exterior. Porque si vemos ahora, las enfermedades son producto del estrés. El estrés enferma tu cuerpo. Entonces, si cargamos con cosas pesadas, estamos enfermando. Vemos que sanar es parte de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, pero también es parte de lo que hemos venido hablando, es parte de soltar. Y esa es nuestra decisión, es parte de hacer crecer el espíritu, y esa también es nuestra decisión. Y después Jesús los sienta en grupos, estaban en el monte, había muchas personas, unos 5,000 hombres. Recuerden que esta es la parábola de la multiplicación de los panes y los peces, y Dios multiplicó esto. Jesús oró a su Padre y bendijo y repartió. Y cada vez que Jesús lo daba, esto se iba multiplicando. O sea, eso nos recuerda que es ir a Jesús todos los días para que lo que tenemos se multiplique en nuestras manos, no en las manos de Jesús, porque Él es el que dice el sí y el amén. Y vemos que después de toda esa cantidad de comida que Dios multiplicó, todos comieron y quedaron sobras. O sea que lo que nosotros hacemos con nuestros talentos nos va a dar para comer a nosotros y para darle a los demás. O sea, recuerda eso siempre. No es solo para tu beneficio, es para el beneficio del cuerpo de Cristo. Y después de esto, pues Jesús se mostró como el Dios soberano que tenía el poder para multiplicar todo lo que tuviera en sus manos. Sigue una realidad que rompe todas nuestras expectativas, porque nosotros no queremos sufrir, queremos ir en el camino de la alegría, pero no, porque Jesús nos dice que seguirlo implica negarse a uno mismo, tomar la cruz y caminar con Él. Tomar la cruz es decir, morir. O sea, todos los días negarme. O sea, mira que tengo rabia hacia esta persona. No, eso es negarme. No, que dice su palabra. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Eso es tomar la cruz. Es reconocer todas esas faltas de amor que en el día a día tenemos, para clavarlas en la cruz y poder caminar en Él. Es repetirnos todos los días la palabra. Cuando el Espíritu crece, Él va desbaratando todos esos conceptos equivocados. Mira que esto va en contra de la lógica del mundo, que hoy nos enseña a evitar el dolor, a buscar siempre nuestra comodidad, lo inmediato, lo fácil. Por eso es que esta sociedad hoy es la generación de cristal, porque no queremos sufrir, queremos todo fácil sin esfuerzo. Pero Jesús nos propone lo contrario, el sacrificio como camino a la vida verdadera, porque el problema no es el sufrimiento, no, sino que es lo que vamos a hacer con él. Podemos salir corriendo, huir y quedarnos estancados, o podemos abrazarlo con fe y ser transformados. Mira que cuando yo estuve en el proceso de la histerectomía, fue un proceso, no fue sencillo pasar por él, porque era que mirar si tiene cáncer, que mirar a ver si tiene tal cosa. Eso para mí fue terrible. Bueno, muchas biopsias, pero yo ahí me di cuenta que Dios siempre estuvo conmigo, y así hubiera salido un cáncer, sé que Dios iba a estar conmigo y que Él me iba a dar la fuerza, porque gracias a Él pues
me dolió lo poco. Yo creo que la cirugía fue lo que menos me dolió, porque tuve una complicación en los riñones y eso sí, fue un dolor que me sobrepasó, pero yo soy más empática a partir de eso. Pasar por la clínica me hizo darme cuenta que yo no tenía nada con las realidades que viven muchas personas. Entonces yo bendigo ese proceso que debió haber sido diferente, pero por mucho tiempo yo decidí mal. Pero sin embargo Dios tuvo paciencia y me cuidó. Y lo mismo es para ti, porque Él no tiene favoritos. La sangre de Cristo es para todos por igual. Vemos que la cruz no es el final, sino ese paso hacia la resurrección. Si tú no tomas tu cruz, o sea, si tú no te desacomodas, si tú no mueres a eso que te impide avanzar, no hay resurrección. Es necesario pasar por ese camino amargo de ser transformados. Y la invitación es clara. Deja escapar de lo que Dios quiere usar para formarte. Decíamos en estos días que somos como esos niños berrinchudos, queremos algo y hacemos pataleta. Así somos. Padre, no queremos esto, quítanos esto, pero no huyamos de lo que Dios está haciendo. A veces esto que queremos que Él quite forma parte de nuestro proceso. Por eso Cristo le dijo en el huerto de los olivos: que no sea mi voluntad sino la tuya, Padre. Aparta de mí este cáliz, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Y es lo mismo que hoy nos dice a nosotros. Nosotros a veces pedimos cosas, pero no queremos ese proceso. Y le oramos al Padre: quita esto, pero eso es necesario. Abracemos y hagamos oraciones distintas. Padre, yo quiero esto y quiero el proceso que me va a llevar a tenerlo. Padre, yo quiero que esa bendición sea abundante en mi vida. Prepara mi corazón, prepara mi vida para eso. Y eso nos va a llevar por un camino que no queremos transitar. Pero al final vamos a ver con alegría lo que Dios hizo en nosotros. No huyamos más. Abracemos los procesos. Tal vez hoy estás enfrentando una situación difícil, una lucha interna, una corrección, una prueba. Tal vez hoy tu primera reacción es evitarla, pero Dios está trabajando justo allí. No quieras salir de ella antes de ser transformado. Dios te la puede quitar, pero luego te traerá otra. Tal vez más difícil porque hemos acumulado más cosas. No huyamos. Revisa tu corazón. Enfrenta lo que tengas que enfrentar. Consulta a Dios antes de decidir. Cada día el maná es diario. Y no te rindas en medio del proceso. No te rindas porque Dios está ahí. Recuerda que cuando la noche es más oscura es porque va a amanecer. Cuando el bosque está en lo más denso es porque empiezas a salir de él. Porque al final el sufrimiento vivido con Cristo no nos roba la vida, no la devuelve, pero en una versión verdadera. O sea, la verdadera vida que debemos vivir, esa vida de prosperidad de nuestra alma, de nuestro espíritu, de todo nuestro ser. No huyas, camina con Él, así como caminaron los discípulos de Emaús y Él les abrió los ojos y los oídos para que pudieran verlo y escucharlo. Porque si caminamos con Él descubrimos que incluso en el dolor Dios sigue obrando. Y voy a leer estos versículos de esta parte porque cuando la palabra se hace carne en nosotros es que somos transformados y es la palabra de Dios la que tiene el poder. Vamos a leer. Luego les dijo lo que podían esperar. Si alguno quiere venir conmigo, déjeme guiar. Ustedes no tienen el control. Yo lo tengo. Uy, esto para mí es
difícil porque yo no he dejado que Dios me guíe. Yo he querido tener el control, pero él hoy me dice, yo lo tengo, Lina Marcela. No huyan del sufrimiento, acéptenlo. Síganme y les mostraré cómo la autoayuda no sirve de nada. Hoy ya estamos en la autoayuda, en la mente fuerte, en que todo lo puedo en mí que me fortalezco, y no es verdad. El sacrificio personal es el camino, mi camino para encontrarse a sí mismo, a su verdadero ser. ¿De qué les serviría obtener todo lo que desean si se pierden a sí mismos, a su verdadero ser? Si alguno de ustedes se avergüenza de mí y de la forma en que los guío, sepan que el Hijo del Hombre se avergonzará mucho más de ustedes cuando llegue en toda su gloria junto al Padre y los santos ángeles. Esto no es, como comprenderán, una utopía. Algunos de los que han permanecido firmes aquí lo verán suceder, verán con sus propios ojos el reino de Dios. Y la palabra ha hablado, nos ha hablado. Y en el nombre poderoso de Jesús, hoy oramos y le entregamos a Dios el control de nuestra vida. Le permitimos que Él nos guíe por ese camino de transformación para que cada vez el rostro de Cristo se vea en nosotros. Le pedimos que nos dé todo lo que necesitamos para seguir caminando junto a Él y que ilumine todas nuestras oscuridades, que nos permita sacar a la luz todo eso que nos está haciendo un peso innecesario y que nos impide caminar hacia el cumplimiento del propósito para nuestras vidas y vivir esa vida en prosperidad y en abundancia. Que Dios sea siempre nuestro centro, que Él hoy limpie todo el altar de nuestra vida y se entrone en nuestro corazón. Amén. Dios es bueno en todo tiempo y en todo tiempo Dios es bueno.